Jorge Rabanete, soy de Zaragoza, mañico 100%, por supuesto. Tengo 26 años, de profesión soy fisioterapeuta y los veranos vengo aquí a trabajar a Salou. La primera vez que vengo aquí es en el año 2011, trabajando para una discoteca para Flashback, y desde entonces no me sacan de aquí. Salou es la playa de los zaragozanos. O sea, cada metro tienes un zaragozano. Todo el mundo de Zaragoza viene aquí en verano y en definitiva, pues bueno, quieren gente de Zaragoza, que sea relaciones públicas, conozca gente de aquí de Zaragoza, y por esa razón, pues bueno, me contratan directamente para que venga aquí y traer a gente de Zaragoza. Pero al fin y al cabo uno viene aquí también a hacer dinero, a divertirse, pero por supuesto a trabajar, eso no te lo quita nadie. Lo mejor de Salou al fin y al cabo son las amistades, gente que vas conociendo a lo largo de los años y demás. Lo peor igual que está muy masificado, ¿no? Hay gente por todos los lados y bueno, eso a veces se hace un poquito pesado, la verdad. O sea, hay días muy distintos, hay de todo. En definitiva intento vivir el día con un poquito más de tranquilidad, intento relajarme, respirar, ya que sé que por la noche me va a tocar dar el callo y trabajar duro. Entonces bueno, pues aprovecho a hacer un poquito de playa, estar con los amigos y a veces un poquito de deporte, yoga y demás. 40 grados a la sombra, 40 grados a la sombra. Pues aquí están mis amigos de hace muchos años. Aquí tenemos a Marina, a Marta y a mi coleguita Andrés. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Y nada, son antiguos, y las dos antiguas compañeras mías de trabajo, y Andrés pues está trabajando todavía conmigo al borde del cañón. Yo iba antes a la discoteca donde él bailaba y por eso me hice un montón de fotos con él y al cabo de los años los vimos y yo le dije, ostras, compañeros hace años que nos conocemos y luego ya trabajamos juntos. Yo, pues mira, coincide que somos de Zaragoza los dos y bueno, también es un punto de unión que ha ayudado a que haya más confianza. Venimos a trabajar, a pasarlo bien y sin más. ¿Qué tiene Salou que no tenga otro sitio de playa? Mira, tiene una variedad de gente brutal, porque puedes conocer a gente de todos los sitios y es un lugar donde te lo pasas en grande y conoces a gente muy guay y que se convierta al fin y al cabo en tu familia. Yo que he trabajado aquí te puedo decir que medio Zaragoza veranea aquí, entonces al final es la playa de Zaragoza, sí. Un rayo de sol, mezclando tu amor, Os ponéis alrededor mío, dejando un poquito de espacio entre unos y otros. Vale. Bueno, pues ahora vamos a aprovechar que yo soy un amante del yoga y también ellos quieren probar un poquito de este ejercicio, sobre todo aquí el amigo Andrés, que después de trabajar, pues bueno, terminamos bastante cansados de las piernas. Entonces vamos a hacer una rutina de yoga. Cogiendo el aire vamos a llevar los bracitos hacia arriba, las palmas de las manos se juntan y soltando el aire bajamos hacia abajo, abriendo bracitos hacia los laterales y llegamos al suelo. Perfecto, y si no flexionamos un poquito rodillas. Pues llevo haciendo yoga desde hace unos 3 añitos más o menos. Empecé prácticamente simplemente por el hecho de hacer ejercicio y poquito a poco me fui metiendo más en la cultura, en lo que significa el yoga y demás. ¿Habíais hecho alguna vez? Yo sí. Yo la verdad que no y tengo ganas de aprender para relajarme, ni que sea. Yo yoga no he hecho nunca, pero me gustaría coger un poco el hábito pues para ver qué se siente o qué le puede aportar para que mi amigo lleve 3 años haciéndolo. Por algo será. Mucha gente se piensa que es budismo o cosas así, pero el yoga es otro tipo de filosofía, también es una ciencia, ¿no? No solamente es tema de posiciones, también es tema de trabajar la mente, trabajar la respiración y también el modo de relacionarte con tu entorno y con la gente. El amor es un bicho que cuando pica, solamente lo... ¿Cuánto se liga en Salou? Mucho. En Salou ligar y además, sobre todo si trabajas aquí, es muy... pero más por interés que otra cosa, ¿eh? No por... Bueno, hay de todo, Hay de todo. Mucha gente busca pues para entrar a las discotecas, para chupitos, copas, lo típico. Como si sirviera de algo, pero bueno. ¿Quién liga más, Jorge o Andrés? A ver, es que Jorge baila muy bien. Andrés está ahí a full este verano, que no para. Pero claro, también tiene pareja y venir con pareja a Salou es un poco complicado, ¿eh? Yo siempre respeto a mi niña. La verdad es que se liga muchísimo. Y de todo, de todas las calibres, ¿sabes? Te puedes llevar a alguien muy top, luego hay alguien de ni fu ni fa, pero bueno, oye, por la noche todos los gatos son pardos, dicen. Y tan pardos, porque hay cada uno que se lleva cada perla, pero bueno, oye. ¿Está más de moda pedir el Instagram que el móvil? Sí, por supuesto. totalmente. O es más rápido porque como en la página de donde trabajas, pues
está así etiquetado, pues ya es más rápido encontrar. Y ya no eso, que Ya teléfono no es más íntimo. Ya no pides el WhatsApp. Exacto. Claro, aparte ya ves su haces perfil, directo, ya lo ves. ver las fotos que tiene, Chafardeas lo que un poco, hace, ya. ¿no? Entonces ya vendes un poquito más, por así decirlo, que es simplemente un número de teléfono. Ellos están, vamos, estamos aquí en la plataforma ya. Yo ya he hecho moto acuática anteriormente, pero bueno, ellos son vírgenes todavía en esto. Nos estrenamos. Con ganas y con nervios, yo creo que con las dos. Aquí os voy a dar las instrucciones de cómo lleváis la moto y el circuito que hay que respetar, ¿vale? Que será breve todo. Venga, adelante, coger una moto cada dos. Sentaros, por favor. Vais chico, chica, ¿no? Hombre, completamente, siempre en parejitas. Sí, sale, se para la moto, el hombre al agua, esto es arrancar el motor, esto es parar el motor, y esto para acelerar, ¿vale? Vale. Yo te suelto al agua, tú arrancas y vas acelerando poco a poco, te das 10 metros. A partir de los 10 metros puedes correr. ¿Hace falta algún título para llevar esto o es...? No, simplemente es tener ganas y estar dispuesto. Aquí, por tener un monitor, se puede coger la moto sin titulación. ¿Cómo está el mar hoy? ¿Es un día perfecto para hacer esto? Un día fenomenal. La temperatura, el mar, todo lo acompaña. ¿Es habitual que se caigan al agua? Depende del conductor. Bueno, pues este es uno de los sitios donde yo trabajo, me voy a cambiar de ropa y nada, vamos para adentro, saludar a mis compañeros. Bien. Bueno, este es mi jefe, Gonzalito. Buenas tardes, Jorge, otra vez. Lo siento. Pues una jornada laboral de trabajo suele rondar las 8 horitas, más o menos. Sí que hay días que son un poquito más fuertes y nos tenemos que quedar un poquito más, pero por norma general nos quedamos eso, 8 horitas. Sí, bueno, el fin de semana suele haber un poquito más de movimiento, la verdad, pero vamos, en definitiva aquí de lunes a domingo tenemos trabajo sin parar. La temporada veraniega más o menos dura de junio a septiembre, más o menos, pero vamos, desde ya finales de Semana Santa hasta septiembre sigue habiendo trabajo. La gente lo que suele pedir sobre todo es mojito. También mucha cachimba se suele pedir, la gente le encanta fumar cachimbas, es algo que aunque la gente no fume de normal, la cachimba siempre cae, sí o sí. Trabajar con mis compañeros la verdad que es increíble, son unos chicos, bueno, aquí tenemos a Javi, ya ves, somos unos chavales jóvenes, extrovertidos y al fin y al cabo trabajamos de forma muy amena. Fin de semana, que es un poquito el pico más fuerte de trabajo, solemos ser unos 9, 10 camareros, más o menos. Más o menos lo tenemos repartido por zonas, arriba, abajo, uno que va saltando, pero esto es un no parar, sobre todo el fin de semana. Tenemos descanso, también va dependiendo un poquito de la necesidad de cada uno. Aquí, aparte de ser trabajadores, también somos muy familiares, entonces si un día mi compañero necesita un favor, yo le cambio la fiesta y por eso me... Ahí está, es verdad. Por la noche, sobre todo yo creo que el tener ese punto a favor de que te conoce todo el mundo, pues quizás te hace llegar a las 5 menos cuarto cuando te toca entrar a las 5 de la tarde a trabajar. Es algo, una historia un poco bastante común aquí en Salou. Y luego no sé. Sí, bueno, luego también al fin y al cabo conoces a todo el mundo de todas las discotecas, de todos los sitios. Allí donde vas a conocer a alguien seguro, entonces siempre hay un ambiente que aunque digas que salgo solo, sé que con alguien vas a estar. Y al fin y al cabo es como todo, aquí tampoco se regala el dinero, ¿no? Al fin y al cabo hay que trabajar y en definitiva pues hacer tu dinero, pero tienes que meterle horas, por supuesto. Bueno chicos, tenemos mucho trabajo, así que nada, nos despedimos aquí, ¿de acuerdo? Nos vemos en Salou.